Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Octava jornada consecutiva del paro de camioneros. Pese a que transportistas lograron un acuerdo con el gobierno, aún se registran manifestaciones y cortes de ruta en el país porque estos acuerdos no integran a todo el gremio. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, llamó a los descolgados de los acuerdos a descolgarse de la imbecilidad. Estamos disponibles, insistimos, a seguir dialogando también con los descolgados, pero que los descolgados se descuelguen de la imbecilidad que está generando daño al país. A esta hora, la Comisión de Constitución del Senado escucha al candidato del gobierno para fiscal nacional, José Morales, quien entrega su plan de trabajo para la persecución penal en caso de ser ratificado por la Cámara Alta. El año 2010 teníamos en Chile 1.342 denuncias por homicidio y el año 2021 esta cifra se empina a 2.915. La experiencia del señor Morales en una fiscalía de alta complejidad, su capacidad de liderazgo. Un niño colombiano de 14 años fue detenido como el presunto asesino de un hombre en la Florida. La fiscalía dispuso que la PDI investigue los hechos. Carabineros detuvo a un adolescente que habría participado en un homicidio registrado en la comuna de La Florida. La víctima habría recibido impactos balísticos en la población Santa Raquel, para luego ser derivado al CEFAM Los Quillayes, donde finalmente falleció. Continúa la polémica que salpica a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, y las acusaciones de algunos directores de establecimientos educacionales de Santiago y parlamentarios de Chile Vamos por el presunto incumplimiento de la ley Aula Segura y abandono de deberes. Hemos pedido una orden de no innovar. Significa que durante la tramitación del proceso, la Corte permita que la señora Vincent vuelva a su cargo, que es lo que corresponde. Que no ha dado ninguna instrucción jamás de no usar la normativa vigente. Debuta la prueba de acceso a la educación superior PAES, este nuevo instrumento de rendición para postular a las universidades. Más de 275.000 personas están inscritas a lo largo de Chile. Este año, por primera vez, se van a rendir las nuevas pruebas de acceso a la educación superior PAES, las que son fruto de un esfuerzo de varios años por avanzar hacia un sistema de admisión más justo a la educación superior. Se hace altamente improbable que los partidos políticos cierren un acuerdo en torno a un nuevo proceso constitucional. Desde el oficialismo insisten en un órgano 100% electo, mientras que desde la oposición reiteran que debe tener una conformación mixta. Probablemente esto no se vaya a resolver desde la perspectiva de un acuerdo establecido previo al ingreso de una reforma constitucional. Llegar a acuerdos, pero tenemos para eso que sentarnos, conversar, discutir, y si eso es necesario hacerlo en jornadas más largas o más seguidas, yo estoy disponible. Aquí y ahora, Óscar Cáceres. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición central de las noticias Aquí y Ahora. Son 51 estaciones que se unen a través de esta red de noticias que integran Radio Corporación en el 97.1 FM en Santiago, también a través de Inicia Radio 96.5 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana. 51 estaciones de Arica a Punta Arenas, también unidas en el 670 de BTR, y en la televisión abierta en el 15.2 y en el 15.3. Nos escuchamos muy bien, creemos que también nos vemos bien en la televisión, en el 15.2 de Corporación Televisión, en el 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión en Santiago, y en Punta Arenas en la televisión de libre recepción satelital en el 38.2. Todo Chile se une para que abordemos lo más importante en materia de noticias. Se mantiene 0-0. Brasil-Suiza está partiendo recién los primeros 10 minutos de este encuentro en Qatar, pero están pasando otras cosas. Lo comentábamos en el editorial, lo que está ocurriendo en China es importante desde el punto de vista de las manifestaciones, y en Chile las manifestaciones de los camioneros que nos tienen un poquitito hartos, hay que decirlo, en términos generales. En términos generales ha hablado el gran empresariado, hablan los agricultores, han hablado los supermercados, habla el gobierno, la ciudadanía. Hay un pequeño grupo que mantiene la atención pidiendo cuestiones que solo los benefician a ellos y están trabando la situación económica del país, que ya está afectada. Parte de los temas que vamos a abordar, le invitamos a que nos comente también su opinión a través del hashtag Aquí y Ahora y en el WhatsApp más 569
987-21-4575, más 569-8721-4575. A partir de ahora, las noticias que de verdad importan aquí y ahora. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar. Aquí y ahora. Las noticias que de verdad importan. Vamos al Palacio de la Moneda. Terminó hace pocos minutos el comité político que hoy día lo encabezó el presidente de la República, Gabriel Boric. Escuchamos a uno de los vicepresidentes del Partido Socialista, Camilo Escalona. Eso es francamente una discusión, le vuelvo a insistir, en un completo círculo vicioso. ¿Por qué? Porque en la instancia de reunión, ¿no?, excepto Amarillos, que en este momento tienen 1 o 2 parlamentarios, entiendo, no digo que nos vaya a tener a futuro porque ellos son un partido en formación, así que incluso lo estoy excusando. Comprendo perfectamente bien que ellos sean un partido en formación y que por lo tanto su representación parlamentaria sea limitada. Pero la derecha, ¿no?, que es la que tiene el bloque parlamentario con el cual se podría llegar a acuerdo para contar con el quórum necesario para la reforma constitucional, esa representación institucional constituida por la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, no ha hecho ninguna propuesta. No ha hecho ninguna propuesta. Entonces yo creo que este es un juego bastante perverso, porque con las preguntas ustedes tratan de que nosotros nos refiramos a alternativas que no se han planteado. No, me refiero a alternativas que han planteado diputados y senadores del Partido Socialista. No, es que el Partido Socialista tiene una representación institucional en estas conversaciones, se lo vuelvo a repetir. Y esta representación institucional conversa y dialoga con la representación institucional de la otra fuerza. Y esas fuerzas no han hecho ninguna propuesta. El Partido Socialista ha hecho una propuesta, que este organismo sea electo en su totalidad. Las fuerzas de la derecha han dicho que no les gusta esta proposición, rechazaron la alternativa de 90 miembros y 9 representantes de pueblos originarios, no con escaños reservados. Ellos rechazaron esa propuesta, pero no hay una propuesta contraria, ¿no? Entonces nosotros la verdad es que sentimos que es un juego perverso al final, porque se nos obliga a hacer política ficción. Habla Camilo Escalona, vicepresidente del Partido Socialista, a la salida del comité político en el Palacio de la Moneda, donde le están preguntando sobre el proceso constituyente y esto que comentábamos en los titulares, que se ve cada vez más difusa la posibilidad de que aquí a fin de año efectivamente se ratifique un acuerdo en materia constitucional. Camilo Escalona, que dice que el Partido Socialista está hablando de manera institucional. Yo le quiero contar una cosa. En el reporteo político que hacemos semana a semana aquí y ahora en el Congreso Nacional, el Partido Socialista firmó un acuerdo que planteaba un órgano no electo, ni mixto, sino que nombrado directamente por el Senado y la Cámara de Diputados. Como eso no cuajó en el resto de las bancadas oficialistas, el Partido Socialista entonces reculó y decidió no plantear ni insistir en este punto. Pero hace una semana atrás el PS estaba dispuesto, y esto no lo dice Camilo Escalona, lo puedo decir yo, en el reporteo político que hacemos permanentemente, que no estaba dispuesto el Partido Socialista a un órgano 100% electo, aunque Camilo Escalona acaba de decir que el PS institucionalmente está por un órgano 100% electo. Parte de lo que se está diciendo ahí en el Palacio de la Moneda, vamos a quedar atentos a otras reacciones, particularmente cuando hable el gobierno. Vamos al paro de los camioneros, que hoy día, anoche hablaban de un acuerdo, de que Valparaíso ratificaba el acuerdo con el gobierno. Esta mañana en Valparaíso, la ruta 68, La Pólvora, la salida del enlace Valparaíso-Viña del Mar, estaba lleno de camiones. Entonces uno dice, a ver, aquí hay descolgados que no se descuelgan y otros colgados que, no sé. ¿Qué está pasando con el paro, Rodrigo Cepeda? El gobierno dice que va a entregarle un beneficio a todos los que usen combustible, decía ayer el subsecretario Manuel Monsalve, pero se mantiene la movilización y parece que sigue siendo mayoritaria desde el punto de vista de los camioneros. Efectivamente, este lunes comenzaron ya la segunda semana consecutiva de paralización los gremios de camioneros que demandan principalmente una reducción del precio de los combustibles. Ellos mismos señalan, eso sí, que una de sus principales, el 95% de sus demandas se tratan de seguridad. Sin embargo, el gobierno ya ha señalado anteriormente que el país no está en condiciones de hacerse cargo de una reducción del precio de los combustibles
puesto que los recursos no dan para eso precisamente. Sin embargo, los primeros días de movilización se registraron distintos bloqueos de rutas en diversos puntos del país, como ya les hemos venido contando de forma oportuna a todos nuestros auditores y auditoras. Pero la paralización durante esta semana al menos se espera que tenga una menos fuerza, puesto que durante la jornada del recién pasado domingo, luego de varias jornadas de conversaciones también por parte del gobierno con los distintos líderes de los gremios de transportistas, se llegó a un acuerdo con dos de las grandes agrupaciones, la Confederación Nacional de Transporte de Carga y la Federación de Dueños de Camiones de la región de Valparaíso, justamente que se le llama Fedequinta. El documento contempla 10 puntos, entre ellos la inyección de 1.500 millones de dólares al mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, el envío de un proyecto de ley en diciembre próximo para mantener sin cambios el precio del diésel por 120 días, la extensión del beneficio de reintegro parcial del impuesto específico por al menos un año y la conformación de una mesa tripartita para abordar los mecanismos que permitan que eventuales fluctuaciones de los combustibles se vean reflejados en las tarifas de los generados de carga del transporte. Fue así como lo detalló el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras haber finalizado en horas de ayer la reunión con los distintos gremios de transporte de carga. Explicó lo siguiente el subsecretario. Escuchemos. Contempla una medida que beneficia a todos los chilenos y chilenas, que son los 1.500 millones de dólares que el gobierno ha comprometido para incorporar al mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles. Ese mecanismo permite contener el alza de los combustibles para todos, camioneros o no camioneros. El gobierno va a ingresar un proyecto de ley para congelar o impedir el alza del diésel durante 120 días. Después de los 4 meses va a operar un mecanismo en el cual cada 21 días se va a ajustar el precio del diésel, pero nunca más allá de una banda de 15 pesos por un año. No obstante, esta jornada se han registrado manifestaciones y cortes de rutas de todos modos. Por ejemplo, en la región de Valparaíso, como tú bien contabas, Oscar, pese a haber sido una de las primeras zonas en que se depuso el paro, cuando incluso acusaron que desde los camioneros de la zona centro-sur los habían mirado en menos, no ha sido un impedimento para que se registren distintas manifestaciones en esta región. Por ejemplo, se informó que pasada las 8 de la mañana, la concesionaria Rutas del Pacífico daba cuenta de que se registraban manifestaciones en el kilómetro 100 del sector Enlace La Pólvora, ocupando pistas lentas en ambos sentidos hacia Valparaíso y Santiago. Detallaron, eso sí, que estaban habilitadas las pistas rápidas y lentas en ambas direcciones. En ese contexto y en dicho lugar estaban estacionados en caravana algunos camiones de gran tonelaje que bloquearon el paso a máquinas que iban rumbo al puerto de Valparaíso. También hubo manifestaciones en la región metropolitana, particularmente en la Ruta 5 en dirección al sur, en Quilicura, específicamente frente a la planta de la CSU, cercano a la salida hacia Américo Vespucio, y en distintos puntos del país también que se han venido registrando estas manifestaciones en torno a lo que tiene que ver con la 8ª jornada consecutiva de este paro de camioneros. ¿Por qué es que se siguen registrando algunas manifestaciones? Es precisamente porque los acuerdos alcanzados entre los gremios y el gobierno no incluyen a todos los sectores, y precisamente no está incluido en estos acuerdos el gremio impulsor de esta paralización, que son los camioneros de Fuerza del Norte, por lo que su presidente, Cristian Sandoval, había amenazado con que si la Confederación Nacional de Transporte de Carga firmaba un acuerdo con el gobierno, sería una deslealtad de su parte, e incitaba incluso a que si se firmaba este acuerdo, ellos iban a estar bloqueando todas las rutas del país en amenaza a los acuerdos alcanzados con el gobierno. La CNTC a nosotros no lo representa. Quiero que entiendan bien una cosa. Aquí los camioneros de tomo y lomo somos nosotros. Somos nosotros los que empezamos esta movilización. Somos nosotros los que llevamos la voz cantante en todo Chile. Así que yo les digo a todos ustedes, si se venden, yo mando a colocar a todo mi país a bloquearlo, porque sería una deslealtad de parte de ellos. Si ellos llegan a firmar un acuerdo y nosotros, los pequeños y medianos empresarios, no estamos de acuerdo, yo los invito a que podamos bloquear y le demostremos al gobierno quiénes son los que llevan la voz cantante en este país. También durante esta jornada, Oscar, es que se reunió el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, con distintos gremios y sectores productivos a propósito de la afectación que este paro de camioneros ha estado afectando entonces a estos distintos sectores. En dicha instancia, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, llamó a los camioneros que se mantienen en paro, quienes son los descolgados de los acuerdos alcanzados con el gobierno, los llamó a descolgarse de la imbecilidad. Escuchemos las declaraciones que emitió en dicha instancia el secretario de Estado.
Esto no puede ser con impunidad y no puede ser con chacota. Tiene que ser con objetivación. Aquí se ha hecho el máximo de aporte en un momento muy difícil del gobierno a estabilizar los precios de los combustibles y estamos disponibles, insistimos, como todos los actores lo han dicho, a seguir dialogando también con los descolgados. Pero que los descolgados se descuelguen de la imbecilidad que está generando daño al país. En la misma instancia participó el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, quien indicó que las condiciones a propósito de este paro se están volviendo mucho más severas, por lo tanto señala que se espera hacer un llamado entonces a la deposición del paro, puesto que también los trabajadores, en este caso los camioneros, se están dejando sin trabajo a los distintos trabajadores que justamente laboran en el sector de las empresas de productivas de alimentos. Escuchemos las declaraciones del presidente de la ASOEX, Iván Marambio. Las complicaciones han ido creciendo, de hecho hoy día diría que es más complicado el día de lo que fue el fin de semana. Hoy tenemos los puertos de Valparaíso y San Antonio sin poder recibir mercadería y lo que más nos preocupa en definitiva es que tenemos a un grupo de chilenos impidiendo que otro grupo de chilenos trabaje. Las cosechas se van a empezar a parar hoy, vamos a tener que parar los procesos y eso significa entre por lo menos 200.000 a 300.000 personas que van a quedar sin sus fuentes de empleo. Así las cosas, Oscar, se siguen registrando manifestaciones durante esta octava jornada consecutiva del paro de camioneros a lo largo de todo Chile. Se desmarcan los camioneros de Fuerza del Norte, que son los principales impulsores de esta paralización. También se desmarcan desde desde los camioneros de la zona centro-sur, liderados por Freddy Martínez, quienes señalan no ser parte de los acuerdos alcanzados con el gobierno entre la CNTC y la Fede Quinta, los camioneros de la quinta región de Valparaíso, Oscar. Ya, es particularmente grave lo que dicen desde la Asociación de Exportadores, también respecto de la afectación al mercado del trabajo, al mundo agrícola, que está comenzando la época de los temporeros, ¿no? Y que a partir de esta situación están cortando empleos, muchos empleos, cuando el país vive una situación particularmente tensa porque hay un grupo de dirigentes que pretende llevarse el país para la casa, como amenazaba el dirigente Sandoval. Exacto. Si el gobierno no nos escucha y no hace lo que nosotros queremos, entonces vamos a paralizar el país y nuestras asociaciones a bloquear las rutas. Bueno, hágalo. Y yo espero que el gobierno de Gabriel Boric, que tiene, yo creo, también un trauma con el tema de la seguridad, adopte las medidas que corresponda. No puede ser que un grupo pequeño, un grupo fáctico, termine bloqueando el país y afectando gravemente el proceso económico, industrial, agrícola, etcétera, etcétera. Vamos a quedar atentos también en lo que pueda estar ocurriendo con el gobierno respecto de esta materia, más allá de las declaraciones del ministro de Agricultura, de la imbecilidad, qué sé yo. La verdad que tampoco contribuye mucho con esa declaración a calmar el ambiente. El tono de Manuel Monsalve es el correcto. Tomar las decisiones, reunirse, sentar a la mesa, pero que no se van a aceptar amenazas. Amenazas no corresponden de ningún sector, de nadie en particular. Rodrigo Cepeda, quedamos atentos a esta noticia. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Nos importa todo lo que pasa, aquí y ahora. Las noticias que de verdad importan. A ver, está en desarrollo a esta hora en el Senado de la República, en la Comisión de Constitución, la exposición del candidato a fiscal nacional José Morales. Está exponiendo hasta hace algunos minutos, ahora está hablando Matías Walker, están dándole la palabra al senador Pedro Araya. Escuchemos un poquito de lo que está ocurriendo ahí en el Senado, en vivo y en directo, en la exposición que hace el candidato a fiscal nacional José Morales. Los robos, los hurtos. Entonces ahí me gustaría preguntarle qué está pensando en estos delitos. Dos, vi con preocupación la cifra que usted estaba mostrando que aumenta la cantidad de imputados desconocidos. Entonces ahí, gestión concreta para poder disminuir lo que dice relación con imputados desconocidos. Tercero, respecto de el tema informático, me preocupa lo que usted señala, porque si hay una institución que ha recibido recursos en los últimos, desde su creación, es el Ministerio Público. Y la parte informática o la gestión informática fue parte de la discusión en la última, que podríamos denominar gran ley que
Estamos escuchando al senador Pedro Araya, senador por Antofagasta, que está interviniendo en la Comisión de Constitución haciéndole preguntas a José Morales, fiscal que es experto en el desbaratamiento del crimen organizado. Eso dice el currículum. Pero hay fuerte cuestionamiento. Escuchábamos la semana pasada aquí y ahora al abogado Mauricio Daza, que también lo cuestionaba respecto de la persecución de bandas criminales. A ver, dice, él pidió una pena de tal cantidad de años. El juez le dijo, mire, sabe que esa pena es muy chica. El Ministerio Público está pidiendo una pena muy corta. Le puso como 5 años más el juez a esta banda criminal. Y hay un cuestionamiento que se le hace también respecto de si efectivamente José Morales es la figura más idónea para ocupar el cargo de fiscal nacional. Tampoco era el candidato del gobierno, no era el candidato original del gobierno, era Marta Herrera. La carta, pero por su cercanía con Jorge Abo también generó ruido. Ha estado atento a esta exposición en la Comisión de Constitución del Senado Rafael Martínez. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, autores televidentes, por cierto. Hay efectivamente una gestión que se está realizando, una audiencia en este momento en la Comisión de Constitución del Senado, en el cual compareció y está haciéndolo actualmente el candidato del gobierno, José Morales, a fiscal nacional. Está entregando sus argumentos, sus planteamientos, sus propuestas para poder finalmente ser validado por la Cámara Alta como el futuro jefe del ente persecutor de nuestro país. En su exposición, José Morales realizó un repaso de sus 20 años de carrera, también cuáles son sus propuestas y la situación de seguridad que vive al país. En particular, se refirió con preocupación a las estadísticas que menciona el Ministerio Público en función del crecimiento exponencial de los homicidios en nuestro territorio. Que la base de datos del Ministerio Público no diferencia entre homicidios consumados y homicidios frustrados. Lo que básicamente plantea son situaciones de intención de cometer delitos. Y aquí la cifra es altamente preocupante si uno la ve en el contexto del transcurso del tiempo. El año 2010 teníamos en Chile 1.342 denuncias por homicidio y el año 2021 esta cifra se empina a 2.915. Es decir, tenemos una alza desmesurada de este delito que obviamente nos tiene que traer a la preocupación. Más temprano también expuso los argumentos del gobierno para inclinarse por la carta de José Morales la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien señaló cuáles son los elementos que han permitido finalmente que se incline el Ejecutivo por apoyar la postura del persecutor de la Fiscalía Centro Norte de nuestra capital. Los factores que se consideraron tal como se presentó fue la experiencia del señor Morales en una fiscalía de alta complejidad, su capacidad de liderazgo, su experiencia, digamos, en la persecución penal, su plan para abordar las prioridades que tiene la ciudadanía hoy día y el país, que son concordantes con las preocupaciones de nuestro gobierno en materia de seguridad. No solamente participaron los senadores de la Comisión de Constitución del Senado en esta sesión, que tiene como objetivo conocer la propuesta tanto del gobierno como también los propios argumentos de Morales. En este contexto también algunos parlamentarios hicieron sus preguntas y sus consultas respecto a la exposición tanto de la ministra como también del persecutor Morales. Por ejemplo, uno de ellos, el senador socialista José Miguel Insulza, quien también realizó una crítica respecto a la poca preparación que se ha establecido en el último tiempo, en especial respecto a los fiscales del Ministerio Público. Cuando uno conversa con la asociación de fiscales, lo que se hace notar principalmente es la falta de fiscales. O sea, ellos, es decir, un fiscal hoy día tiene una cantidad muy grande de casos, mucho más grande de lo que se previó antes de que se instaurara la carrera. La formación de fiscales ha disminuido sustantivamente. Yo recuerdo que el primer grupo de fiscales que se nombraron cuando empezó la reforma procesal penal tenían una formación. Hoy día se parte de la base que todos saben cómo llevar adelante un proceso penal y no, eso no es así. También realizó observaciones la senadora de la UDI, también integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Luce Vesperger, quien afirmó que debe establecerse claramente cuál es el verdadero sentido de la funcionalidad del Ministerio Público y en particular del próximo fiscal nacional, porque la función en general debe ser la persecución penal a su juicio y no la seguridad, porque eso es una materia que corresponde básicamente al gobierno. Tuviera el control de la seguridad pública. Yo entiendo que el control que debe tener el futuro fiscal nacional, ¿no es cierto?, es la persecución penal. No me parece que el Ejecutivo quiera delegar, que es como yo entendí la exposición, a lo mejor estoy equivocada, esta función prioritaria del Ejecutivo en el mantener o controlar la seguridad pública. ¿Cuáles son, Oscar, auditor televidente, los principales puntos que ha señalado hasta ahora? Sigue todavía su exposición de José Morales, básicamente orientado a lo que es la modernización del Ministerio Público, también especificación y actualización de los delitos. Señaló, por ejemplo, el caso de las macrozonas,
la macrozona norte y macrozona sur, y en particular establecer persecución más efectiva. En el norte, por ejemplo, habló del tráfico de personas, la migración irregular, y en el sur habló del robo de madera y también del terrorismo. También un punto que ha sido consultado, lo escuchábamos recién, es acerca de la digitalización. Él menciona la propuesta de una carpeta digital que permita investigar de manera global, general, en todo el territorio, la situación penal de los imputados. También menciona una coordinación más efectiva con Gendarmería y finalmente también una persecución más concreta en los delitos informáticos, entre otros puntos. Sí, escuchemos lo que está diciendo José Morales ahí en la Comisión de Constitución del Senado. Que están declaradas rebeldes, es decir, personas respecto a las cuales se expidió una orden de detención y luego son sobreseídas temporalmente, tiene más de 24.000 personas. Si usted considera que la población privada de libertad en Chile, las cárceles es de 48.000, significa que tenemos un 50% de ese rango, que son personas respecto de las cuales está pendiente de determinarse su situación por los tribunales de garantía, por los tribunales orales. En resumen, le quiero decir respecto a eso que tenemos problemas a nivel de coordinación, pero también tenemos un problema a nivel del diseño de ese procedimiento simplificado, que lejos de ser simplificado es lo más engorroso que uno se puede encontrar dentro del Código Procesal Penal. Respecto ahora a lo que usted señalaba en cuanto al imputado desconocido, efectivamente la cifra de imputados desconocidos, en particular el delito de homicidio, es altamente preocupante. Bueno, aquí no hay una sola forma de atacar esto, pero sí hay bastantes cosas que se pueden hacer, que se están haciendo, pero de forma insuficiente. Por ejemplo, es muy importante poblar de mejor forma los registros de ADN que establece la ley, en particular respecto al registro de condenados, pero también muy importante respecto al registro de evidencia. ¿Por qué? Porque luego si tenemos un registro efectivamente poblado donde todas las personas que son condenadas se incorpora su huella genética a ese registro y todas las evidencias que son recogidas en los sitios del suceso se incorporan al registro, es decir, las posibilidades de hacer match entre ambas para los efectos de detectar otros delitos que puedan aparecer prácticamente desestimados. Bueno, José Morales, que se refiere a esto del imputado desconocido, que es simplemente personas que han cometido homicidios, pero no se sabe quiénes son. Así es. ¿Quién mató a alguien? ¿Quién cometió tal? No estamos hablando del robo, el carterazo, que en general nunca se va a saber. Lo que decimos en el periodismo, desconocidos asaltaron. No, estamos hablando de el homicidio. Así es. Es decir, y sube, dice el fiscal José Morales, que sube la tasa, el índice de personas imputadas desconocidas, es decir, de casos que nunca se resolvieron, porque tú no puedes imputarle el homicidio a alguien en particular es porque ese caso no está resuelto y porque nadie está en la cárcel pagando por ese delito. Parte de los desafíos que tiene quien sea que asuma como fiscal nacional hacerse cargo de el aumento de las cifras de delincuencia en el país y particularmente de estos datos que se están entregando allí. A ver, hay que explicar que la Comisión de Constitución escucha a José Morales, emite un informe a la sala, pero este informe no se vota, sino que vino, habló de esto, los senadores dijeron esto y esto otro, y se entrega eso a la sala del Senado. No es vinculante, nos gustó la exposición, no, la exposición fue mala, no hace juicios de valor tampoco. Y la sala del Senado resuelve si aprueba o no el nombramiento de José Morales para fiscal nacional, algo que debería ocurrir durante los próximos días. El 30 de noviembre la votación requiere 33 votos para que pueda ser elegido, y en caso importante consignarlo, Oscar, que no sea favorable a la votación, se integra una nueva persona a la quina y esta nuevamente va a estar en el procedimiento otra vez hasta que se elija un nuevo fiscal. Quina, cuyo nombre lo resuelve única y exclusivamente el presidente Boric, porque hoy día hablamos de José Morales porque fue el presidente de la República quien dijo a quién vamos a mandar, a José Morales al Senado. No se nombra, no se escucha a los 5. El presidente designa uno, lo manda al Senado y el Senado entonces resuelve en virtud de sus atribuciones constitucionales. Rafael Martínez, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Noticias, opinión, análisis y todos los puntos de vista, aquí y ahora. Revisemos algunas de las noticias que están publicadas en aquiyahora.cl. Asesinato en la Florida. Detienen a un niño colombiano de 14 años como presunto autor del homicidio. Y 2 maquinarias fueron quemadas en un ataque incendiario a una empresa agrícola en Santa Bárbara. Y hallan un artefacto sospechoso en Providencia. Carabineros indaga si se trata de un explosivo real o simulado. Estas son algunas de las noticias que están publicadas en aquiyahora.cl. Está pasando y lo escuchas aquí y ahora. La noticia siempre al instante.
Una vez más, la situación de violencia en los colegios marca la pauta informativa, pero hoy día hay diputados de RN que ingresaron un recurso en apoyo a la directora del Liceo Darío Salas. La directora del Liceo Darío Salas dice que Iracy Hasler le ordenó, la sancionó, la sumarió por intentar aplicar la ley Aula Segura. Iracy Hasler dice que esto es falso, que ella no ha ordenado no utilizar la normativa vigente para enfrentar la violencia en los colegios. Mariana Caroca con la información. Mariana, muy buenas tardes. Hola Oscar, buenas tardes. Claro, continúa esta polémica en contra de la alcaldesa de Santiago Iracy Hasler y las acusaciones de algunos directores de establecimientos educacionales y parlamentarios de Chile Vamos por presunto incumplimiento de la ley y abandono de deberes. Esto repercutió cuando el ex rector del Internado Nacional Barros Arana, Gonzalo Saavedra, manifestó en un programa de Vía X que la jefa comunal habría dado la instrucción de que los directores de más de 40 colegios municipales de la comuna no hicieran uso de la ley de aula segura. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, ingresó esta mañana un recurso de protección a favor de doña Lilian Vincent, directora del Liceo Darío Salas, que se encuentra actualmente suspendida de sus funciones y sumariada por parte de la jefa comunal. Hemos pedido una orden de no innovar. ¿Qué significa una orden de no innovar? Significa que durante la tramitación del proceso, la Corte permita que la señora Vincent vuelva a su cargo, que es lo que corresponde. Y por lo tanto, cuando la Corte, si todo sale bien, acoja este recurso, podamos tener la alegría de que la señora Lilian Vincent pueda volver a su establecimiento a hacer lo que sabe hacer, que es hacer educación pública de calidad en favor de los niños y adolescentes de la Comuna de Santiago. Por su parte, la directora del establecimiento sostuvo que nunca había sido sumariada, que nunca antes había tenido una mala evaluación. No obstante, por erradicar la violencia y por utilizar la ley de aula segura, ha sido gravemente perseguida desde que Iracy Hasler era concejala. He sido gravemente perseguida desde que Iracy Hasler era concejala. Tenemos que ella, junto a otras concejalas de la comuna de la misma ideología, me persiguieron denunciándome en la Corte de Apelaciones, también en la Superintendencia, para proteger a estos estudiantes que se manifestaban de manera violenta y también dañaban al resto de la comunidad. Junto a lo anterior, manifestó que todos aquellos directores que han aplicado la ley de aula segura en sus establecimientos han sido desvinculados, suspendidos y perseguidos, como es su caso. La jefa comunal de Santiago, Iracy Hasler, se refirió a este tema durante la mañana y afirmó, entre otras cosas, que ella jamás ha dado ninguna instrucción de usar la normativa vigente. Yo ya lo he dicho muchas veces a propósito de una polémica que se ha buscado instalar. Yo no he dado ninguna instrucción jamás de no usar la normativa vigente y creo que lo que sí debe estar en el fondo no es solo el proceso de sanción al cual hace referencia, sino también cómo logramos recomponer confianza después de que durante estos años lamentablemente se afectó directamente a toda una comunidad educativa. Lamento que la alcaldesa no quiera cumplir la ley, manifestó también el diputado Hugo Rey de Renovación Nacional y puntualizó que a los dichos también de la alcaldesa, quien ha negado rotundamente no haber aplicado la normativa de aula segura. En su campaña para ser alcaldesa lo señaló explícitamente, están en los medios de comunicación esas declaraciones. En el PAEM 2022 está también claramente establecido de la no aplicación de aula segura. Y uno, ¿qué es lo que ve en la realidad y la evidencia? Nos demuestra que directores como la directora que se encuentra acá, ex director del INBA y otros directores que están tratando de utilizar aula segura son perseguidos, son sumariados, son sacados del sistema. Por último, señalar también que Iracy Hasler ha reiterado además que quienes hoy la acusan injustamente fueron los mismos que no se hicieron cargo del problema en el pasado, apuntando contra la administración que la antecedió a cargo de Felipe Alessandri, militante también de Renovación Nacional, Oscar. Ya, pareciera que este conflicto de la directora del Darío Salas con Iracy Hasler, como ella misma lo señala, la directora es bastante anterior a la alcaldía de Iracy Hasler. Dice que ella ha sido perseguida por Iracy Hasler desde que era concejal, la actual alcaldesa de Santiago. Pareciera que ahí hay una historia que es un poco más larga. Y también llama la atención que sean diputados, ¿no?, de Renovación Nacional los que presenten un recurso de protección. Hay que decir una cuestión que es bien básica
básica. Las personas que son afectadas por un hecho en particular, por un delito, por alguna situación, pueden presentar recursos de protección a su favor. Nunca un tercero. Es decir, no puede alguien en mi nombre presentar un recurso de protección a mi favor. Por lo tanto, también llama la atención que esto esté siendo usado políticamente. Hay que ver cuál es el trasfondo de lo que está ocurriendo allí en esta denuncia, más allá de que también el director del INBA, exdirector del INBA, que no fue ratificado en el cargo, ha señalado que recibieron instrucciones de no aplicar la ley Aula Segura, pero hasta ahora son solo declaraciones. Ninguno ha mostrado algún documento, alguna comunicación que efectivamente ratifique aquello que están denunciando, Mariana. Claro, en caso de que se compruebe finalmente este recurso, esta investigación de que no se está cumpliendo la ley, esto implicaría, claro, evidentemente un eventual abandono de deberes por parte de la alcaldesa Iracy Hasler. Y respecto también a la situación de la directora de él, Darío Salas, ella también ha manifestado que desde que era concejal había sido duramente perseguida por realizar su trabajo y también contra otros grupos de concejalas de diversos partidos políticos. Ella también ha manifestado que ella no forma parte de ningún partido político, que solamente ha sido injustamente utilizado esta persecución en su contra por hacer uso de este recurso, y que la alcaldesa también desde marzo la tiene suspendida porque considera que, según los dichos de Lilian Vincent, que es el rostro también de Aula Segura. Ha manifestado también que no le contestan los correos, que no atienden a sus solicitudes, a pesar, señaló, de que esto es fundamental para el funcionamiento del establecimiento. Mariana Caroca, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Todas las noticias, política, economía, salud, deportes y el mundo. Aquí y ahora. Aquí y ahora, deportes. Sigue en desarrollo el partido entre Brasil y Suiza. Se mantiene el 0-0. Es llamativo, ¿no? Suiza, que es un país, es una selección importante, pero no es de las más importantes en el mundial, no está dentro de los favoritos, pero se mantiene el 0-0 allí en Brasil con varias sorpresas que han ocurrido en las últimas horas. Hay varias, ha sido un mundial de sorpresas, y lo vamos a comentar esto con Sergio Antonio Jerez de la revista El Ágora en la presentación de los deportes que nos traen aquí y ahora. Muy buenas tardes, don Sergio, gusto saludarlo. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo está usted? ¿Cómo va todo? Bien, bien. ¿Vio fútbol ayer? Todos los días. Todos los días estamos viendo fútbol. Todos los días. Aunque le voy a ser honesto y le voy a decir de que realmente la fase de grupo no me atrae tanto. Ya. Salvo algunos partidos puntuales. Por ejemplo, ayer España con Alemania era imperdible. Pero para mí el mundial empieza en la segunda fase. Ahí viene lo bueno. Porque ahí juegan los dos primeros de cada grupo, pasan a la segunda fase, ¿verdad? Ahí donde empieza realmente a perfilarse. ¿Por qué? Porque ahí es muerte súbita, es decir, por eliminación. Ahora en los grupos usted pierde un partido y todavía tiene las posibilidades de resarcirse y clasificar, lo que ha pasado con varios. Excepto Qatar y Canadá, que ya están fuera del mundial. Exactamente. Pero hay otros, por ejemplo, como Ghana, que hoy día le ganó 3-2 a ¿cómo se llama? A Corea del Sur, y sumó 3 puntos y tiene la opción de clasificar, a pesar de que había perdido en la primera fecha. Argentina, otro ejemplo, perdió, ¿no es cierto?, con Arabia Saudita en la primera fecha, sin embargo ganó en la segunda, y si gana en la tercera clasifica. Y así es. Pero después, lo bueno realmente, Oscar, por eso le digo, debo ser honesto, empieza en la segunda fase. Muy bien. Pero bueno, hoy se cumple la segunda fecha de la fase de grupo. Termina la parte de la segunda fecha. Tenemos 2 equipos clasificados para la segunda fase y 2 eliminados, tal como dijo usted. Inglaterra y Francia ya consiguieron los boletos para la ronda siguiente, mientras que el dueño de casa, Qatar y Canadá, ya no tienen chance alguna. En los otros grupos todavía no está claro la definición de los 2 primeros, y yo creo que eso se va a resolver en la última jornada, salvo de que Brasil hoy gane a Suiza, y ahí ya haría 6 puntos irremontables para el resto del grupo. Pero están jugando todavía y están 0-0.
Esta mañana Camerún y Serbia empataron 3-3 en un partido de trámite intenso y con un final algo impensado. Porque a pesar de que los africanos habían abierto la cuenta, los serbios lo dieron vuelta y hasta el minuto 63 ganaban 3-1. Es decir, tenían el partido amarrado. Para que vea usted, entró Vincent Aboubakar, ingresó a los 55 minutos y a los 63 anotó el descuento. Y después, a los 66, es decir, 3 minutos después, le dio el pase a su compañero Eric Maxim Choupo-Moting para que anotara el empate 3-3. No le sirve de mucho, los dos equipos tienen un punto. Brasil y Suiza, que están jugando ahora, suman 3. Y en la última fecha Camerún juega con Brasil, tendría que ganar Camerún. Y Serbia-Suiza, tendría que ganar Serbia para poder clasificar, digo yo. En el otro partido de hoy fue el que ya le contaba, Ghana y Corea del Sur, triunfo de los africanos por 3-2. Y más tarde, a las 4 de la tarde, se miden Portugal y Uruguay. Los portugueses tienen 3 puntos, los charrúas 1. Si pierde Uruguay, ya no hay nada que hacer. Mañana comienza la tercera y última fecha de la fase de grupo. Juegan Países Bajos con Qatar y Ecuador con Senegal. Ahí está, la pelea está entre Ecuador y Senegal para poder clasificar. Eso es por el grupo A. Y en el grupo B juegan Estados Unidos e Irán, un partido que tiene algo de contexto político también, y Gales con Inglaterra. Esos dos se tienen ganas. En el fútbol local, Oscarito, seguramente usted ya sabe, lo más destacado fue lo vimos, la victoria de anoche de Deportes Copiapó, 5-0 sobre Cobreloa en Calama. La boleta increíble, ¿eh? Y eso que no les cobraron un penal legítimo. Legítimo. ¿No? Ese árbitro es horriblemente malo. Oiga, Cabero, en la crónica que yo escribí para el Ágora, puse ahí que no había cobrado el penal en una actitud rayana en lo sospechoso. Delictual, derechamente. Porque fue tan claro el penal, pero tan claro. Frente a él, no es que estaba claro, lejos, no, estaba él después, ahí mismo. Y después le muestran las imágenes. Y no hay ninguna imagen que se preste para duda. Todas las imágenes demuestran claramente que el jugador de Copiapó toca la pelota y el jugador de Cobreloa lo engancha y lo derriba. Es decir, penal, en clarísimo. Absolutamente. Y él, a pesar de eso, no cobró. Bueno, pero José Cabero es una muestra más de lo pésimo, diría yo, que está el arbitraje chileno. Pero lo anecdótico de esto es que Deportes Copiapó subió a primera división por primera vez en su historia. Copiapó nunca había jugado en la primera A, nunca. ¿Desde cuándo existe Copiapó? Este club no es tan viejo, ¿ah? Ya. No es tan viejo. No podría decírselo con certeza, pero no es un club de que tenga muchos años. Tiene unos 20 años, 25, 30 años. No poco, digamos. No poco. Tendría que buscarlo en internet, no es por nuevo pero ahora estoy sin el computador. No es por nuevo que no está, nunca ha estado en primera. No, él ha jugado en segunda, en lo que se llama Primera B ahora. Claro. Hizo una buena campaña, terminó tercero, pero a 16 puntos de Cobreloa. Muchos puntos. Claro. Pero resulta que el reglamento dice que el campeón, Magallanes, sube a la primera A. Y el segundo, que fue Cobreloa, tiene que jugar con el ganador de una liguilla. Y en esa liguilla, Copiapó arrasó. Le ganó 5-1 a la Universidad de Concepción. Perdió 3-0 con Puerto Montt y en la revancha le hizo 4-0. Empató 0-0 ahora con Cobreloa en su casa, pero después en la vuelta le hizo 5-0. 5-0. ¿Y qué le pasó a Cobreloa ayer? Porque en términos generales tuvo un mejor rendimiento a lo largo del campeonato que Copiapó, pero algo pasó ayer. Pero para que vea que eso es lo bonito que tiene el fútbol, que usted nunca sabe que el resultado más impensado se puede dar de todas maneras. Claro, hay una lógica, una cierta lógica. Si usted juega 10 partidos con Brasil, probablemente pierde 9, pero en una de esas le gana 1. Entonces, lo que ha hecho Cobreloa durante el año, lo que hizo Copiapó durante el año, no vale a la hora de definir entre ellos el segundo cupo a la segunda división. Ya, antes de que sigamos en eso, terminó el primer tiempo entre Brasil y Suiza, empatado 0-0. Hay un chileno ahí, chileno entre comillas. A ver, claro, suizo. Rodríguez. Ya. Rodríguez es hijo de español y madre chilena, pero él nació en Suiza. Y hace muchos años, cuando estaba Borgi en la selección, la familia se contactó con la Federación Chilena para decirle qué posibilidades tenía su hijo
de jugar por Chile. Y no le contestaron nunca. Y el muchacho dijo, bueno, entonces, si no le interesa Chile, juego por Suiza. Y hace rato, y creo que, no sé si el tercer mundial o el segundo mundial, tercero o segundo mundial que juega Rodríguez en el lateral izquierdo de titular de Suiza. Pero bueno, después acá reflexionaron y cuando quisieron al hermano menor de Rodríguez lo quisieron traer a Chile, el hermano dijo, no, yo no me interesa, yo juego por Suiza. Pero bueno, así es la cosa. Le decía que 3 goles hizo Maximiliano Quinteros, argentino nacionalizado chileno, uno Jorge Luna y el otro Eduardo Pucheta, también los 2 argentinos. Recordemos que Copiapó, ya le había contado, y ganó la liguilla, ¿no es cierto? Y vamos a escuchar al técnico de Deportes Copiapó, Héctor Almandós, y su análisis del logro conseguido ayer. Un año muy bueno, pero desgraciadamente no se pudo cumplir ese objetivo. Y bueno, creo que lo he mentalizado desde el primer día, de que me volvió a llamar el presidente, a que quería esto, quería mentalizar nuevamente a ese grupo y a los que llegaron. Enseguida había que adaptarlo a que había que hacer historia. Había que ayudar a hacer historia porque el Copiapino se lo merecía, porque había sufrido mucho y porque ya es un club que viene creciendo y es un club que viene haciendo las cosas bastante muy bien en los últimos años y este era el año. Este es el año para poderlo consagrar y para verlo al León de Atacama en primera división. La figura del triunfo fue, sin lugar a dudas, Jorge Luna. Un volante ya de 35 años, que estuvo lesionado en la última recta del campeonato y que recién volvió en los partidos de la liguilla. Volvió contra Deportes Universidad de Concepción recién. Y ayer, usted vio el partido, ¿no es cierto? Sí. Hubo una marca especial para Jorge Luna, determinada por el técnico Cobreloa Emiliano Astorga, pero fue rayana en lo ridículo, porque el jugador encargado de la marca, el chico Gas, lo abrazaba a Luna, si estuviera atacando o defendiendo Cobreloa, él abrazaba a Luna como si fuera Año Nuevo, para que no jugara. Y sin embargo Luna se desprendió de la marca, le dio un pase magistral a Quintero para que hiciera el primer gol y después él, en jugada personal, anotó el tercero de su equipo. Es decir, nos sirvió la marca especial. Por eso escuchemos a Jorge Luna lo que señaló al término del cotejo. Disfrutar, creo que hicimos historia en un club. Hicimos historia en un club, le dimos una felicidad importante a una ciudad tan chica y creo que merecía esto. Así que déjame mandarle un saludo a toda la gente de Copiapó, a los hinchas y bueno, que nos esperen para disfrutar todo esto. Y para cerrar le voy a contar, Oscar, que sorpresivamente, porque no sabía nadie, el sábado se casó Cristian Garín, la raqueta número 1 de Chile, el tenista número 1 de Chile, que a propósito hoy en el ranking subió un lugar y está 84. Así que Cristian Garín está pasando por un momento de mucha felicidad. Recién casado, se casó con una niña que se llama Melanie Goldberg Schwanger en la localidad de Zapallar y subió un puesto en el ranking. Felicitaciones entonces a Cristian Garín. Ahí en nuestra sala máster hay varios que están candidatos también al matrimonio. Muchas gracias a don Sergio Antonio Jerez en la presentación que nos trae elagora.net. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Aquí y ahora te informamos todo. Seguimos revisando las noticias para comentarles que en materia de seguridad, en el ámbito policial, un niño de 14 años, de nacionalidad colombiana, fue detenido como el presunto autor de un homicidio en la Florida. Además, han habido otras situaciones de carácter policial en Araucanía, un nuevo atentado incendiario a una empresa en Los Ángeles y también carabineros en la Fiscalía que desbaratan organizaciones delictuales que operaban en distintas zonas y una amenaza de bomba en Las Condes durante esta mañana. Rodrigo Cepeda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar. Claro, Carabineros detuvo a un joven colombiano de 14 años por ser el presunto autor del asesinato de un hombre de 24 años, hecho que se registró durante la noche del recién pasado domingo en la comuna de La Florida, en la región metropolitana. Todo ocurrió en la calle de Santa Raquel cuando la víctima salía de su casa y el responsable le disparó 14 veces tras bajarse de un vehículo. El hombre de 24 años tenía antecedentes policiales y recibió al menos 7 balazos en el abdomen, lo cual le provocó la muerte mientras recibía asistencia
emergencia médica en el SAR de la Florida. Con la investigación, Carabineros detuvo al adolescente, que además mantiene su situación migratoria de forma irregular, y la policía uniformada detalló que la Brigada de Homicidios de la PDI se hará cargo de las indagaciones. Carabineros de la 36 Comisaría detuvo a un adolescente que habría participado en un homicidio registrado en la comuna de La Solía. La víctima habría recibido impactos balísticos en la población Santa Raquel, para luego ser derivado al CEFAM Los Quillayes, donde finalmente falleció. El Ministerio Público dispuso que la Brigada de Homicidios de la PDI realizara las diligencias en el sitio del suceso. Además, un mega operativo permitió desbaratar una organización delictual dedicada al robo de madera en la región del Biobío y la Araucanía. La diligencia dejó 12 personas detenidas luego que personal de Carabineros cumplieran órdenes de entrada y registro a más de una docena de domicilios en ambas regiones. Además, se incautó maquinaria y vehículos avaluados en más de 2.000 millones de pesos. Así lo detalló al menos el fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido. Procedimiento que culminó con la detención de 12 personas y asimismo con la incautación de camiones y maquinaria forestal en una investigación que pretendía desbaratar un grupo organizado de personas que estaban dedicadas a la explotación ilegal de madera sustraída desde fruto de la forestal Mininco. Este es otro procedimiento que se suma a los que ya se ha realizado por parte de las policías y el Ministerio Público con el propósito de ir atacando el fenómeno específicamente de crimen organizado asociado a la sustracción de madera. Además, un artefacto explosivo fue encontrado este lunes en un estacionamiento de una empresa de químicos emplazada en Providencia, hecho indagado por Carabineros y la Fiscalía Sur. El hallazgo se produjo en Santa María con Pedro de Valdivia, donde el tránsito fue suspendido para permitir el trabajo del GOPE de Carabineros, unidad que llegó para determinar la peligrosidad del elemento. Rodrigo Cepeda Lagos, Aquí y Ahora. La transparencia y acceso a información son base para la toma de decisiones. Aquí y Ahora. Y este lunes hasta el próximo miércoles se rinde la prueba de acceso a la educación superior PAES. Es la primera vez que se aplica este nuevo instrumento de acceso a la educación superior. Mariana Caroca tiene los detalles. Mariana, buenas tardes. Buenas tardes. Se da inicio a la rendición de la prueba de acceso a la educación superior, un nuevo instrumento de selección diseñado para el proceso de admisión 2023, que tendrá lugar los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre. Se estima que participen más de 275.000 estudiantes. Se divide en 5 apartados con 2 pruebas obligatorias: competencia lectora y competencia matemática, además de las ciencias, historia y ciencias sociales, y competencia matemática 2, algo también que detalló el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. La batería de pruebas PAES contempla una prueba obligatoria de competencia matemática 1, que está adaptada a la población de postulantes, permitiendo mostrar sus habilidades con mejor precisión. Además, se incorpora una prueba electiva de competencia matemática 2, que profundizará la medición de las competencias que son mayormente requeridas en aquellas carreras que requieren, ¿no es cierto?, un uso intensivo del uso de la matemática. Otro de los cambios de la PAES en relación a la anterior prueba de selección universitaria PSU es la escala, donde ahora la medición irá de 100 y 1000 puntos. El próximo 3 de enero se entregarán los resultados y comenzará el proceso de postulación. Mariana Caroca, Aquí y Ahora. La transparencia y acceso a información son base para la toma de decisiones. Aquí y Ahora. Bueno, le deseamos éxito a quienes están rindiendo la prueba de acceso a la educación superior. No es el fin del mundo, hay que recordarlo. Es una posibilidad más que se tiene respecto de este acceso a la educación superior. Gracias por informarse con nosotros Aquí y Ahora a través de Radio Corporación e Inicia Radio y 51 estaciones en todo el territorio nacional, desde Arica hasta la región de Magallanes. Gracias por informarse también en la televisión abierta en Santiago en el 15.2, también en el 15.3 y en Punta Arenas en el 38.2 en la capital de la región de Magallanes, en el 670 de BTR. Les recordamos que todos nuestros contenidos están disponibles en aquiyahora.cl, en el @veritascapitur. En cualquier momento, la noticia de último minuto. Nos reencontramos en otro momento. Muy buenas tardes. Las noticias que de verdad importan. Aquí y Ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación. Producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur.